La balsa de la Medusa. Theodor Géricault. El cuadro titulado La balsa de la Medusa es otro de los grandes representantes de la pintura romántica de principios del siglo XIX. Es obra del maestro Theodor Géricault. Este pintor nació en 1791 en una ciudad al noroeste de Francia. A los 6 años se trasladó con su familia a París, donde comenzó a estudiar con el pintor Carl Vernet, especializado en representar caballos. Así, el pintor se centró en el estudio de estos animales y de temas militares, como se aprecia en obras como El oficial de los cazadores cargando a caballo. Más tarde se trasladaría a Florencia y después a Roma, donde quedaría fascinado por las obras de Rafael y de Miguel Ángel. Realizó copias en el Louvre de pintores de la talla de Rafael, Tiziano, Rubens o Caravaggio, estudiando también el arte de la antigüedad a través de los relieves de los sarcófagos egipcios. Podríamos citar entre sus obras más destacadas El coracero herido marchando del campo de batalla, Carrera de caballos barbos o Horno de yeso. Theodor Géricault fallecería en París en 1824, paradójicamente a consecuencia de una caída de caballo. Para poder explicar el cuadro La balsa de la Medusa, debemos comenzar por decir que Géricault tomó como referencia uno de los sucesos más espeluznantes de la historia de Francia, lo acontecido en el barco francés Méduse. Vamos a adentrarnos un poco en la historia. Todo comenzó el 17 de junio de 1816. Una flotilla dejaba la isla de Aix para emprender un viaje a Senegal, transportando a un grupo de funcionarios y de colonos. Mal dirigida, la fragata naufragó frente a la costa africana. Cuando los 365 pasajeros quisieron huir del naufragio en los botes salvavidas, descubrieron que no había suficiente para todos. Los naufragados construyeron una balsa con los maderos de la fragata. Subieron a ella 147 personas, de los cuales solo 15 pudieron finalmente sobrevivir a la dura prueba del mar. El hambre, la sed y la exposición al sol acabaron con 133 personas. Pero, ¿cómo sobrevivieron las 15 personas restantes? Cuenta la historia que lo lograron alimentándose de los cadáveres de sus congéneres. Finalmente, un carguero los encontró y los devolvió a Francia, pero su historia fue censurada por el gobierno, que impidió que se conociera por la prensa y la opinión pública. Sobre esta espeluznante historia pintó La balsa de la Medusa, obra al óleo sobre lienzo al propio estilo del romanticismo francés. Para dar a conocer el hecho, y tras 2 años en los que se prohibió que lo expusiera al público, finalmente lo pudo hacer en el Salón de París, causando un tremendo escándalo social. La escena representa el momento en que los náufragos ven llegar a lo lejos la fragata que los recogerá. Se ve a unos hombres que están al principio de la balsa con jirones de ropa intentando avisar al navío de su presencia. En el cuadro se observa a personas vivas, pero también a muchos hombres que ya están muertos, desnudos y desperdigados sobre la pequeña balsa deshecha por el oleaje. Los personajes siguen una cuidada disposición dentro del cuadro. Si nos situamos en la parte inferior de la balsa, encontramos a los muertos y a un par de náufragos que están sujetando los cadáveres. Por otro lado, en la parte superior se encuentran los vivos, agitando los brazos y los trozos de sus ropas para alertar a la fragata. En cuanto a los colores, hemos de decir que predominan los cálidos y primarios, resaltando el beige y añadiendo 2 puntos de color que son el rojo de la camisa del hombre que sostiene el cadáver de su hijo y el rojo del pañuelo. La luz es natural, ya que los personajes están en el mar y por lo tanto al aire libre, por lo que reciben la luz del atardecer. Aún así, el cuadro es luminoso y predominan las sombras por la baja posición del sol. Como anécdota decir que el hombre muerto que sostiene al anciano del manto rojo es el retrato de un íntimo amigo del autor, el pintor Delacroix. Así pues, Delacroix le correspondió retratando a Géricault como uno de los muertos que cruzan el infierno a bordo de la barca de Dante. La balsa de la Medusa es uno de los cuadros más monumentales del romanticismo francés
por su tono apasionado y tétrico y que, aún hoy, crea un gran impacto en el espectador.